La palabra de Dios de este domingo tiene como tema fundamental la oración. Y tanto la primera lectura como el Evangelio nos la describen como un encuentro lleno de confianza con Dios, que siempre está dispuesto a escucharnos. El libro del Génesis presenta a Abraham en una especie de regateo con Dios, a quien le pide que perdone a Sodoma y Gomorra si encuentra algunas personas justas. Cada vez baja la cantidad de personas necesarias para que Dios perdone el pecado de estas ciudades. Y siempre encuentra una palabra de misericordia en Dios, que está dispuesto a perdonar ante la petición humilde y llena de confianza de Abraham. El Evangelio, por su parte, nos sigue presentando a Jesús que está en camino hacia Jerusalén junto a sus discípulos. En este caminar, Jesús tiene momentos de encuentro con su Padre por medio de una profunda oración. De esto son testigos los discípulos, que notan que esa forma de orar es distinta. Ven la cercanía de Cristo con su Padre y, deseosos de una experiencia similar, piden a Jesús que les enseñe a orar. La respuesta de Jesús parece ser muy simple. Les dice a sus discípulos: cuando oren, digan Padre, y les enseña la oración del Padre Nuestro. Una oración que, aunque parezca sencilla, es totalmente revolucionaria, porque revela a sus discípulos que pueden acercarse a Dios con la confianza de hijos, porque Dios es Padre de todos. Jesús les enseña a sus discípulos a tratar a Dios como Él mismo lo puede tratar, y que aquella cercanía de Cristo con su Padre en la oración que ha emocionado a sus discípulos, es posible que ellos también la tengan. Esta forma de acercarse al Padre en la oración permite al discípulo hacer experiencia de hijo, es decir, hacer experiencia del amor de ese Padre que escucha, protege y regala todo aquello que el Hijo necesita. Nos dice el Papa Francisco: aquí está la novedad de la oración cristiana. Es un diálogo entre personas que se aman, un diálogo basado en la confianza, sostenido por la escucha y abierto a la solidaridad. Es un diálogo del Hijo con el Padre, un diálogo entre los hijos y el Padre. La oración del Padre Nuestro que presenta San Lucas es más corta que la versión de Mateo, que es la que ha pasado a la liturgia y a las otras oraciones que realizamos. Y en esta versión de San Lucas, las peticiones son básicamente dos: el pan de cada día y el perdón de los pecados, que resumen todas las necesidades materiales y espirituales que el ser humano puede sufrir y que con confianza podemos acercarnos a Dios Padre para que nos ayude a enfrentarlas. Por esto mismo Jesús enseña a sus discípulos a pedir en medio de estas necesidades, cuando les dice: pidan y se les dará, llamen y se les abrirá. Asimismo, con el ejemplo del amigo que pide 3 panes tarde en la noche, o indicando que un padre no da una piedra al hijo que pide pan, o un escorpión al que pide un huevo. Jesús recuerda que ciertamente todos pasamos dificultades y por tanto podemos tener la confianza de acudir al Padre que siempre nos escucha. Al respecto, el Papa Emérito nos enseña: pedimos no para satisfacer nuestros propios deseos, sino más bien para mantener despierta la amistad con Dios, quien, sigue diciendo el Evangelio, dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Por tanto, la oración, como la enseña Jesús, debe llevarnos al encuentro con Dios y experimentar su amor de Padre. Un Padre que conoce perfectamente lo que nos conviene y lo que necesitamos. Del mismo modo que en la vida familiar los padres de familia conocen las necesidades de sus hijos y saben que muchas veces aquello que piden ni les conviene ni lo necesitan, así nuestro Padre del Cielo, que sabe mucho mejor que nosotros mismos lo que nos conviene y lo que más necesitamos, promete que nos dará el Espíritu Santo, quien será aquel que nos ayude a comprender su voluntad, especialmente cuando esa voluntad es distinta a la nuestra. Por tanto, este domingo se nos exhorta a vivir la oración como Cristo nos ha enseñado, es decir, acercándonos con confianza de hijos al Padre, sabiendo que nos ama hasta el extremo
y presentándole nuestras necesidades, las que Él ya conoce y de la que nos dará una respuesta según lo que más nos convenga. Asimismo, dejemos que el Espíritu, que se nos ha dado desde el día de nuestro bautismo y nuestra confirmación, nos guíe y nos ayude a comprender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios los bendiga.